Imagina por un momento que tres hombres se reúnen en 1978 para crear algo que jamás había existido en México. No sabían que estaban a punto de cambiar la historia del narcotráfico mundial para siempre. Lo que comenzó como una alianza estratégica entre Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, se convertiría en la pesadilla más grande que Estados Unidos había enfrentado. Esta es la historia del primer cartel mexicano, el Cartel de Guadalajara. Antes de 1978, el narcotráfico en México era un negocio desorganizado. Pequeños grupos traficaban marihuana y opio de manera independiente, compitiendo entre ellos y reduciendo las ganancias. Pero Miguel Ángel Félix Gallardo, un exoficial de la Policía Federal, tuvo una visión revolucionaria: crear el primer monopolio del narcotráfico mexicano. Félix Gallardo no era un criminal común. Su experiencia en las fuerzas del orden le había enseñado cómo funcionaba el sistema desde adentro. Conocía a los políticos corruptos, entendía las rutas de contrabando y sabía exactamente qué funcionarios necesitaba sobornar. Cuando se asoció con Rafael Caro Quintero, un joven ambicioso de Sinaloa, y con Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, nació algo completamente nuevo. La genialidad de Félix Gallardo fue simple pero devastadora. En lugar de competir, los narcotraficantes trabajarían juntos. Reunió a todos los capos importantes del país y les propuso dividirse el territorio mexicano como si fuera un negocio legítimo. Cada uno tendría su plaza, su territorio exclusivo, y nadie invadiría el espacio del otro. Por primera vez en la historia, el narcotráfico mexicano funcionaba como una corporación. Pero el verdadero golpe maestro llegó cuando los carteles colombianos, liderados por Pablo Escobar, necesitaron una nueva ruta para llevar cocaína a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses habían cerrado la ruta directa por Miami, y los colombianos estaban desesperados. Félix Gallardo vio la oportunidad de oro y les ofreció sus servicios. El acuerdo era simple pero increíblemente lucrativo. En lugar de recibir dinero por transportar la cocaína colombiana, el cartel de Guadalajara se quedaría con el 50% de cada cargamento. Era un negocio millonario que los convertiría en los narcotraficantes más poderosos del mundo. Se estima que estaban ganando $5.000 millones anuales. Para mediados de los años 80, el cartel de Guadalajara controlaba prácticamente todo el narcotráfico mexicano. Tenían plantaciones masivas de marihuana en el desierto de Chihuahua, incluido el famoso Rancho Búfalo, una operación de 2.500 acres que producía toneladas de marihuana mensualmente. Pero su protección más valiosa no venía de sus sicarios, sino de la corrupción institucional. La Dirección Federal de Seguridad, la Agencia de Inteligencia Mexicana, los protegía directamente. Funcionarios gubernamentales de alto nivel estaban en su nómina. El cartel no solo traficaba drogas, había comprado pedazos enteros del gobierno mexicano. Pero todo cambió el 7 de febrero de 1985. Ese día, el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar fue secuestrado en pleno día en las calles de Guadalajara. Camarena había estado investigando las operaciones del cartel y había proporcionado información crucial que resultó en la destrucción del Rancho Búfalo, donde las autoridades quemaron más de 10.000 toneladas de marihuana valoradas en $160 millones. La venganza fue brutal y calculada. Camarena fue llevado a una casa en la calle Lope de Vega 881, propiedad de Rafael Caro Quintero. Durante más de 30 horas, fue interrogado y torturado de la manera más salvaje imaginable. Los secuestradores incluso trajeron a un médico para mantenerlo consciente durante toda la sesión. Grabaron partes del interrogatorio en audio, buscando información sobre las operaciones de la DEA y los políticos mexicanos involucrados en el narcotráfico. El asesinato de Camarena desató una tormenta diplomática sin precedentes entre México y Estados Unidos. Por primera vez, Estados Unidos presionó al gobierno mexicano con una intensidad que jamás se había visto. La cacería de los responsables se convirtió en una obsesión nacional estadounidense. La caída fue rápida y devastadora. Rafael Caro Quintero fue capturado en Costa Rica. Ernesto Fonseca Carrillo fue arrestado. Y finalmente, el 8 de abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido. El imperio que habían construido se desmoronó. Pero antes de su captura, Félix Gallardo tomó una decisión que definiría el futuro del narcotráfico mexicano. Convocó a una reunión secreta en Acapulco donde dividió todo el territorio mexicano entre sus lugartenientes más confiables. A los hermanos Arellano Félix les dio Tijuana. A la familia Carrillo Fuentes les entregó Ciudad Juárez. A Joaquín Guzmán Loera y Ismael Zambada García les asignó Sinaloa.
Esta división no fue un acto de generosidad, fue la semilla de la violencia que México viviría durante las siguientes décadas. Al fragmentar su imperio, Félix Gallardo creó múltiples organizaciones criminales que eventualmente lucharían entre sí por el control territorial. El cartel de Guadalajara había muerto, pero su legado perduraría para siempre. De sus cenizas nacieron los carteles de Tijuana, Juárez, Sinaloa y del Golfo. La estructura, los métodos y la corrupción sistemática que Félix Gallardo había perfeccionado se convirtieron en el modelo que todos los carteles futuros seguirían. Hoy, cuando vemos la violencia de narcotráfico en México, cuando escuchamos sobre los carteles modernos, cuando analizamos la guerra contra las drogas, estamos viendo las consecuencias directas de lo que tres hombres crearon en 1978. El cartel de Guadalajara no fue solo el primero, fue el molde que definió todo lo que vino después. La historia del narcotráfico mexicano se divide en dos épocas, antes y después del cartel de Guadalajara, y las consecuencias de su existencia siguen escribiéndose hasta el día de hoy.